vamos a ver el día de hoy es lo que va a plantear las huellas que quizá 10, 20 años, 30 años van a formar parte de la base del día a día. Vamos a ver el futuro, lo que quizá cada uno de nosotros, los que seamos geomáticos, los que están en camino a ser geomáticos, los que el día de hoy no están en camino pero se van a encaminar por el hecho de tener el contacto con la ingeniería geomática y con el tema tecnología, lo que pudiéramos analizar, como en el pasado asimismo teníamos con los receptores satelitales. Siempre va a existir una resistencia a lo que no es conocido, siempre va a existir una resistencia a lo que no es nuestro día a día. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, la tecnología es la clave y geomática es tecnología. Entonces, déjenme yo compartirles por acá para que vayamos iniciando. Me gustaría que, para conocer el esquema de la mayoría de los que están acá, era Felisandra, que tenía mucho que no la veía, está muy cambiada. Aunque la mayoría los conozco, me gustaría que por carrera fueran levantando la mano. En este caso vamos a empezar con los más que son agrimensores. ¿Cuáles son agrimensores? Igual que pudieran levantar la mano. Yo también. Full. Geomáticos. Entonces, eso lo vamos a cambiar. Eso es lo que se plantea y eso es lo que el futuro va a traer. Hay arquitectos por acá, excelente, ingenieros civiles, varios, hay dualidad, excelente, agrónomos, ahí no. Se tiene ficha pero no somos agrónomos. No, excelente, ya que la población, ¿verdad?, a la que me refiero, que es muy diferente. O sea, vamos a tratar de adaptar las informaciones conforme a la necesidad de cada uno de ustedes. No se sientan en una camisa de fuerza, que esto es un monólogo extensivo. Ustedes pueden levantar la mano, ahí hacen cualquier pregunta, cualquier intervención y estamos a la disposición de responderles o de poder tratar de dar la información pertinente. Pudiera yo decirles que el registro inmobiliario es algo que ustedes conocen, es algo que quizá de entrada, día a día lo viven. Excelente, está proyectado. Y aplicarlo a la geomática no es algo desconocido como tal. Si bien es cierto, estamos hablando de propiedad, y en este caso propiedad inmobiliaria, cuando hablamos de inmuebles, hablamos de información local. Estamos hablando de un solar, estamos hablando de una finca, estamos hablando de derechos que van a ser constituidos, pero que para poder ser asegurados tienen que estar individualizados, tienen que estar identificados, y todo eso a ustedes les suena. La mayoría son agrimensores y los demás están relacionados. Entonces, el día de hoy, sin antes ir rompiendo el esquema de como iba conversando, pedirle disculpas por la tardanza, porque estaba en una situación del trabajo en la cual nos reunimos todos los directores de las regiones, porque estas temporadas son temporadas fuertes. Es decir, que estamos pensando en ustedes, trabajando para ustedes. Y así mismo, como van a ver que el registro inmobiliario en ciertos aspectos tiene elementos en los cuales ya hay aplicación de geomática. Pero antes de hablar de esos elementos, antes de hablar del presente, quizá abordar lo que pudiera ser el futuro, vamos a hablar de registro inmobiliario. ¿Algunos de ustedes saben lo que es registro inmobiliario? Nada más tienen que levantar la mano. No lo voy a poner a participar. ¿Por qué ahí la levantaron tan chino? Sin miedo. Se supone que hay un premio al que más participe. No sé. Cuando hablamos de registro inmobiliario, hablamos de registro de propiedad inmobiliaria. Pero el registro de la propiedad inmobiliaria pudiéramos elaborarlo como el derecho de propiedad más absoluto. Cuando hablamos del derecho de propiedad más absoluto, de una relación de una persona, ya sea física o jurídica, con un objeto, a título de dueño, a más no poder. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hablamos del registro de propiedad inmobiliaria, no estamos hablando únicamente de coordenadas, estamos hablando de la vida de las personas. Porque para usted evaluar la propiedad inmobiliaria hay que entender la importancia de la misma. Más adelante vamos a hablar de ella, pero que si la evalúan en perspectiva,
Cuando hablamos de propiedad inmobiliaria, estamos hablando de una propiedad sobre lo que creó Dios para todos, pero una propiedad exclusiva para usted. Cuando usted se dirige a su casa, si está titulada, y evidentemente la tiene cercada y con todas las condiciones de seguridad, nadie más puede usurpar ese terreno, porque es propiedad de usted y tiene garantía del Estado. Entonces, cuando hablamos de registro inmobiliario, tenemos que irnos al pasado, ya que vemos la importancia de lo que es la propiedad inmobiliaria. Tenemos que irnos al pasado, conocer quizá el organigrama que tenemos, para a partir de ahí ver su importancia, su sinergia con la geomática y así mismo también las aplicaciones que pudiera tener la geomática y que hoy en día tiene y que son palpables. Quizá alguno de ustedes me va a hablar con eso. Entonces, hablando de registro inmobiliario, cabe destacar que está avalado por la ley 108-05. Ustedes todos la conocen. Pero la ley 108-05 es la zapata del derecho a la propiedad. Evidentemente, su zapata está en 10 principios y dentro de uno de esos principios está el principio de especialidad, que para mí pudiéramos decir principio geomático, porque hablamos de una correcta determinación del objeto. Pero ¿quién va a determinar ese objeto? ¿Cómo se va a determinar? ¿Y cómo vamos a gestionar que ese objeto realmente se administre de manera efectiva para mejorar el porvenir? Vamos a tener que hacerlo con la geomática. Y ustedes van a ir viendo por qué. Cuando nos vamos adentrando a la ley 108-05, con todos sus principios, ya le dije especialidad, correcta determinación de sujeto, objeto y causa del derecho a registrar, legalidad, correcta depuración previa del derecho a registrar, legitimidad, el derecho registrado existe y pertenece a su titular, y ahí lo enlaza más al objeto. Y asimismo, el de publicidad. En este principio 2 y todos estos criterios que forman base de lo que es el registro de la propiedad, va muy enlazado a un profesional específico. Y ese profesional específico, en la misma ley, artículo 5, párrafo 3, indica que realmente el profesional que se encarga de realizar las labores es el agrimensor cuando es investido como oficial de la justicia, cuando tiene una autorización en las manos. Autorización en el documento que se le emite el órgano regulador para que pueda realizar esos trabajos de determinación de ese objeto. Ahí de entrada también tenemos lo que es el artículo 69 de la ley, que puntualmente identifica cómo debe de ser la prudencia, la pertinencia para identificar ese objeto en cuanto a dar conocimiento, conforme al criterio de publicidad, a todos esos interesados. Ahí indica que ese profesional habilitado, el agrimensor puntualmente, pues debe de realizar una comunicación a todos los interesados, los colindantes, ocupantes y demás. De entrada, me gustaría dar mi opinión ya fuera del hecho de que pertenezca a la institución y desempeñe las funciones que desempeña. Para mí, y ya es una opinión fuera de lo extrainstitucional, entiendo que el futuro dicta a que estos artículos, tanto el 69 como el artículo 5, párrafo 3, en su momento deben ser modificados y dejen cabida y dejen entrada al profesional de la ingeniería geomática para que pueda desempeñar las funciones pertinentes. Pero asimismo, también que pueda desempeñar una interacción como tal en cuanto a lo que viene siendo la parte gubernamental. Porque en su momento, y conforme vayamos avanzando con la presentación, lo que busca un país para poder organizarse de la manera correcta y una sociedad para estar en orden de manera adecuada es reconocer todo lo que se tiene. Y para reconocer todo lo que se tiene se necesita un instrumento. Y ese instrumento como tal es la geomática. Y eso es lo que vamos a ir visualizando, lo que vamos a ir planteando para que ustedes todos puedan salir de aquí con una postura básica de lo que realmente es la geomática. Porque siéndole honestos, y me toca mucho en el ámbito docente, me toca darle ese espaldarazo a todos los que están estudiando geomática, porque todos somos batalladores, pero en algún momento los ingenieros topógrafos,
en algún momento los ingenieros civiles, en algún momento los agrimensores, estaban iniciando. Eran profesiones que estaban iniciando y que conforme se iban sumando, pues entonces iban teniendo mucho más auge en la sociedad. Entonces, la geomática como tal, visualícenla como un instrumento de gestión. Y en este sentido, para culminar de hablar del registro inmobiliario, y que la mayoría de todos ustedes lo conocen, esa es mi opinión de entrada, de que se deba modificar esta parte de la ley a futuro. No digo que sea reciente, esto tiene que ser un consenso. Evidentemente todos se toman encuestas públicas, hay temas más importantes de la ley 108.05, pero asimismo se irá pondrando en agenda de seguir el desarrollo, ¿verdad?, de nuestra carrera, que es tan bonita y que aplica en todo. Entonces, el registro inmobiliario, como ente regulador, tiene 3 fases. Estas 3 fases, y puntualmente más la intervención de la geomática en las 3 fases, es en la fase puntual, que es la primera, que es la etapa técnica. La segunda fase, que ya es la etapa judicial, y la tercera fase, que ya es la etapa registral. Dentro de esas fases, cada órgano hace su función. La primera etapa, cuando hablamos de etapa técnica, estamos hablando de emisiones catastrales. De manera general, determinación del objeto, luego de ahí, identificación del objeto, y muchos de estos términos, me imagino que a ustedes les suenan, porque evidentemente forman base de información geográfica. Cuando hablamos de la primera etapa técnica, estamos hablando de formación, identificación y clasificación de información geográfica, que en algún momento podrá ser utilizada con las herramientas pertinentes para poder desarrollar el país. Porque ustedes se fijan, yo día a día trabajo y veo la información geográfica únicamente como si fueran coordenadas, planos, un aval de derecho, una designación catastral que se genera. Pero eso no es solo eso, estamos hablando de vidas, estamos hablando de propiedades, pero no solo eso, estamos hablando de una data tan enriquecedora y que en el fondo sería un tesoro nacional. El problema es que hoy en día quizás no tenemos esa conexión interórgano que pudiera permitir que toda esta información, que día a día se alimenta con todos los profesionales, con los distintos tipos de levantamiento de información geográfica que realizan, que se aplicara a los distintos órganos. Porque evidentemente tenemos Ministerio de Obras Públicas, tenemos Catastro Nacional, tenemos el RGI, tenemos el registro inmobiliario. Todos operamos en la misma marcha, todos salvamos esta información geográfica, o únicamente esa información geográfica se utiliza para un trámite per se, y luego de ahí se mantiene inventariada, pero no se establece gestión para el desarrollo del país con ella. Cuando yo me fijo en todos los trabajos que presentan los agrimensores, que ustedes se sorprenderían, pero anualmente nosotros tendríamos que ver por calificador, en este caso por director general, alrededor de más de 20.000, 15.000 trámites. Y cuando hablamos de 20.000, 15.000 trámites, estamos hablando de 20.000 profesionales que hicieron 20.000 levantamientos, y que si usted calcula la cantidad de profesionales que están presentando en una institución, más de 100, estaremos hablando de un grupo considerable de información geográfica, de información territorial, que es verídica y que no se está utilizando para mejorar muchas cosas. Me voy mucho más lejos. A veces se aportan soportes, ya seas de informaciones de mosaicos, ortorrectificados, y nosotros lo trabajamos, nosotros lo verificamos. Pero ¿qué pasa con eso? Se queda el profesional habilitado con esa información y no se aplica en una mejoría, no se aplica en quizá una necesidad que pueda tener otra institución. Entonces, hablar de registro inmobiliario ahora mismo, con el slash de la geomática, es hablar de un sueño. Tenemos que visualizarlo así. Estamos hablando de un sueño de que se pueda seguir avanzando con los pasos, vamos a decir, yo no diría gigantescos en el ámbito de la geomática,
pero sí con esos pasos cruciales que se han dado. Y que cuando ustedes vean, quizá algunos se sorprendan, lo que hoy en día tenemos allá. Y muchos de las caras que veo por aquí, muchos trabajaron en la institución y pueden lograr ver cuál ha sido el cambio, tecnológicamente hablando. Es más, todo lo que levantaron la mano, que son agrimensores, pueden presentar sus expedientes desde la tranquilidad de su hogar un sábado o un domingo, sin ningún problema. Tenemos una base digital, tenemos un procesamiento de datos crudos para los que nos presentan. Cuando la mensura históricamente, y lo digo 10 años atrás, quizás 12 más años atrás, más se interpretaba de manera despectiva, que quizás no todos los agrimensores levantaban, y que los agrimensores realmente, algunos tomaban los puntos de VLE. Pero ustedes me dirían a mí, ¿realmente estaba tan mal que se tomaran los puntos de VLE? ¿Realmente estaba tan mal que teníamos manipulación equina? ¿Realmente estaba tan mal? Yo pudiera decirle que no puedo asegurar de que esté correcto, pero yo sí puedo asegurar que la tecnología nos va a permitir a nosotros facilitar el trabajo. Y Geomática es tecnología. Entonces, pasando a la página de lo que es hablar directamente del registro inmobiliario, que ahí tengo unas cuantas, si les puedo mostrar, ahí esto es un plano catastral, la mayoría de ustedes lo han visto. Esto ahí evidentemente una constancia anotada con un certificado de título RR4 de la ley B. Aquí tenemos un plano diario moderno, aunque no es con las nuevas disposiciones de los planos. Y aquí entonces tenemos lo que es un certificado de título actual, pues, información básica. Y lo otro entonces ya lo que es internamente cómo se ve el registro complementario de un inmueble. Cada vez que se termina de registrar un inmueble, después de capturar todos esos datos tan valiosos de información geográfica, pero que no se están gestionando y que la geomática sería el instrumento para eso, generan, luego de ser aprobados, lo que es su historial registral. Y este historial registral básicamente es ese registro complementario. Cualquier tipo de derecho real accesorio que se vaya a inscribir, cualquier tipo de litis sobre derechos registrados, conflicto que se ventile, va a perseguir el inmueble. Pero todos esos temas que yo les he hablado y que muchos les suenan, ustedes dirían, pero eso realmente se puede aplicar en la geomática. Pero claro que sí. ¿Quién les dice a ustedes que en un futuro no podamos tener toda esta información, todos estos planos, pero de una manera más fácil? Si ustedes cogen una persona vamos a decir, de una edad considerable, pero vamos y no de manera despectiva, vamos a tomarlo de uno de los campos más remotos, donde ni el internet, ni agua, ni nada, y usted llegue con un celular y le diga, mira, usted puede colocar esta dirección y Google Maps, Waze o cualquier elemento lo va a llevar a tal lugar. Él no se lo va a creer. Entonces, la geomática es pensar fuera de la caja. Toda esta información pudiera estar en un geoportal y que usted fácilmente, como interesado, y como todos ya estamos familiarizados con el tema de la información geográfica en nuestro dispositivo móvil, ya sea Google, ya sea Waze, cualquier tipo de esos elementos, esos visores geográficos, usted pueda ubicar su propiedad y decir, yo voy, pero sí, están presentando un trámite, no están presentando un trámite, pero están presentando un trámite, ¿y quién es? Pero por eso que tal persona vino aquí. Eso es algo que pudiéramos tener. Entonces, asimismo, usted pudiera tener una alerta de esa información también, la cual usted tuviera su celular en las manos y cualquier proceso, cualquier trámite, ya sea una solicitud de autorización, le alerte a usted de que se está haciendo algo ahí, y usted pueda hacer la diligencia pertinente para asegurar su derecho de propiedad. Entonces, todo lo que hemos visto se lo he puesto en aplicación de geomática a la parte externa, pero ustedes no se pueden imaginar lo que la geomática hace en temas internos, porque para la parte externa, pues evidentemente es para una necesidad que llegue en el momento.
una alerta, yo quiero ver inmueble, o yo voy a mensurar en tal zona, por eso necesito el parcelario de esta zona, o es un interés, un móvil que tenga que tener. Pero la institución trabaja cada semana alimentándose de la manera que yo les digo a ustedes, con todos los trámites y expedientes que se presentan. Entonces, ya ahí no es un móvil ocasional, es un móvil recurrente. Entonces, imagínense usted aplicar la biomática todos los días. Entonces, vamos a la importancia del registro inmobiliario, cada uno de ustedes la sabe. Básicamente, y para adentrarme un poquito más allá en términos de geomática y todo lo demás, la importancia de la geomática es el avance del registro inmobiliario, es el avance del país. Si tenemos una propiedad titulada, tenemos la mitad del proyecto asegurado. ¿Por qué? Porque está la intermediación financiera, pero asimismo también, cuando hablamos de registro inmobiliario, hablamos del sector construcción. Estamos hablando de una parte importante del PIB, entonces, imagínese usted potenciar lo que es el registro inmobiliario con un instrumento tan sencillo que haciendo correcciones minúsculas, usted va a obtener un resultado mucho más favorable. Entonces, vamos a hablar de geomática. Muchos de estos términos le suenan, puedo decir que sí, pero básicamente la geomática es de todo. Uno de los términos que más me gusta y que me enganché con él fue cuando estaba estudiando geomática, que decía ingeniería geomática, la ingeniería de las ingenierías. Y yo me quedé enganchado con ese término. Y quizá muchos de mis compañeros también cuando estudiamos, porque al final el límite de la geomática está en nuestras mentes, porque todo lo que nos rodea es geomática. Usted da un paso a la derecha y es información geográfica, usted da un paso al medio, es información geográfica, su casa es información geográfica, donde dejó el vehículo, información geográfica, si usted la llave le tiene un ETA, información geográfica. Todos estamos hablando de implicación de manera de esto. La geomática en sí es la ciencia de la información geográfica, pero específicamente la información geográfica ¿en qué sentido? Bueno, desde lo más mínimo pues hasta lo máximo. Cuando hablamos de lo más mínimo, primero es la captura, porque para saber qué es algo o para tener anuencia de información de algo hay que capturarlo. Entonces la geomática desde lo mínimo, desde la captura, desde el procesamiento, desde el análisis, desde la representación de esa información geográfica. Entonces eso realmente es geomática. Y la geomática, como ustedes ven, está en todo. Programación de aplicaciones, agricultura de precisión, recursos naturales, análisis espacial, control de deformación, posicionamiento, obras civiles, marketing, ayuda humanitaria, modelización 3D. Evidentemente, ¿con qué capturar esa información geográfica? Con distintos instrumentos. Y esos distintos instrumentos, y ahí no necesariamente me refiero al equipo per se, sino al instrumento de medida, y en este caso topografía, cartografía, teledetección, fotogrametría, geodesia. Ya luego, para el tema del procesamiento, análisis y representación, hablamos de sistemas de información geográfica. Y ahí no vamos a hablar necesariamente de lo que es la captura del dato, sino el trabajo más esencial en el tema de la geomática. Porque muchos de ustedes dirán, sí, pero si la geomática es topografía, si la geomática es cartografía, si la geomática es teledetección, eso bien lo pudiera hacer un operador, claro que sí. Pero asimismo, si usted le da las mismas herramientas a una persona que no sabe cocinar y se lo da a una persona que es un chef, va a dar un resultado distinto. Entonces, puntualmente, con el procesamiento de la información geográfica y el enfoque que tengamos, podemos sacar buenos resultados. Podemos sacar lo que realmente se necesita en cada proyecto. Entonces, a partir de ahí, primera etapa de poder utilizar la geomática, obviamente en la captura, pero lo que le sigue es el reto, lo que le sigue es el análisis, lo que le sigue es el procesamiento, después lo que le sigue es la representación. Y creo que aquí hay muy buenos representadores. He visto trabajo de Amalia, que ella ha presentado algunas representaciones ahí, de Wilfredo con dron, de Ibelice también. Entonces, fíjense ustedes que no es lo mismo entender algo
textualmente hablando, que tú entenderlo gráficamente. Y no solo eso, tú trabajarlo gráficamente. Porque si bien es cierto, manejamos código, manejamos Python, manejamos muchísimas herramientas, no es lo mismo tú visualizar el producto de ese trabajo que tú estás realizando y poder modificarlo también luego de representarlo. Entonces, al final, la geomática es una parte muy importante de nuestra sociedad. Y les pregunto, ¿existe relación, conforme hemos visto los dos términos un poco disasociados, nos hemos metido de una vez en aplicación, hablamos de registro, la importancia del registro, geomática, está en todo? ¿Existe realmente una relación entre la geomática y el registro inmobiliario? No tienen que decirlo, pero pueden levantar la mano si sí y dejarla abajo si no. Pues hay varias manos levantadas. Tenemos que buscar un premio, Enrique, porque hay muchos participantes buenos aquí. Sí, porque después entonces en otra conferencia no van a levantar la mano. Yo levanté mucho la mano y no me dieron nada. Bueno, pues yo opino igual que ustedes. Ahí no diferimos absolutamente nada. Mira que las diferencias son muy buenas, pero en este sentido están relacionadas bastante. Y podemos ver que hoy en día el presente de lo que es el registro inmobiliario y la geomática están relacionados. Ahora, ¿cómo están relacionados? Relacionados porque la geomática es un instrumento extraordinario. ¿Para qué? Para la gestión y para la decisión. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, la principal ponderación que se hace en el registro inmobiliario, en base a la primera etapa del registro de propiedad, se hace esa a la etapa técnica y se hace esa a la información geográfica que se presente. Todos nosotros, tanto ustedes los que presentan fuera, los profesionales habilitados, como los que trabajamos internamente, vivimos en una comparativa de información geográfica todo el tiempo, ya sea de información geográfica muy palpable, como las coordenadas que usted midió, las alambradas que usted representó, como una información quizá no tan palpable de mosaicos con distintas propuestas, o con un ortomosaico para tratar de entonces asegurar su viaje al terreno, y ya luego que necesite hacer cualquier modificación, a partir de ahí usted puede hacer cualquier ajuste, en caso se han dado. Pero no solo para eso, también sino como método comprobatorio, como método de prueba. Se auxilian mucho directamente en ese sentido. Entonces, esta gestión para esa toma de decisión en el registro inmobiliario la tenemos acá en el presente, y ahí pudiéramos ver, yo realmente me reí mucho porque cuando puse esa estación, yo creo que todo el mundo me dijo con esa estación. O sea, todo el mundo me dio concentración. Y hay varias gente aquí, y no lo nieguen, que la tienen en su casa. Porque yo tengo una. Y mira, y cuando voy a salir de ella, me sale una lágrima. Eso ahí, porque eso no está haciendo daño a nadie. De eso ahí. Entonces, así mismo, como vemos el presente, tenemos los receptores satelitales, o sea, captura de información geográfica de la manera más cómoda, como yo decía, aunque en algunos casos a veces se pone compleja. Y aparte, en el presente interno, tenemos lo que es esta disposición técnica de NMC, de TEC, de 23-007, que es más para el tema del lineamiento de los levantamientos. Porque cuando hablamos de geomática, primero yo le mostré en el registro inmobiliario hay una traba en la ley, porque no admite profesional de la ingeniería geomática en la actualidad. En el futuro, las cosas serían diferentes. Eso es lo que yo quizá proyecto. Pero la aplicación de la geomática, si no la invalida. ¿Por qué? Porque cada día el trabajo que realizan los profesionales en el registro inmobiliario, o sea, para perseguir el registro de una propiedad, es utilizando la geomática. Totalmente. ¿Por qué? Por la primera etapa inicial, que es la captura de datos, y obviamente lo que le sigue, todo el análisis previo, estudio de antecedentes que hace un profesional, entre otros elementos. Pero esta disposición técnica, nosotros que duramos mucho tiempo realizándola, sí tiene una limitante.
Y esa limitante la vamos a ver más adelante, porque yo sé que a ustedes ahí le generó como esa suspicacia. ¿Qué limitante es esa? Tiene una limitante. Tiene una limitante que si ustedes me preguntan, como geomático, es una limitante válida. Es una limitante válida a la actualidad. Ahora, si le damos 5 años después, si le damos un trabajo interno antes de, ¿por qué? Porque para usted pensar en que se hagan las cosas correctas, usted tiene que ponerse en el lugar del otro. Y el lugar del otro es aquel profesional habilitado que está haciendo un trabajo, que lo hace seriamente, que está validando algo, y si nosotros no estaríamos en condiciones de validar lo contrario, entonces estaríamos tomando decisiones en el aire, decisiones incorrectas y castigando quizás informaciones que están dentro de las tolerancias. Entonces, ahí les parafraseé de manera general, pero lo vamos a delimitar ahora cuando vayamos avanzando. La geomática en el futuro para el registro inmobiliario, y eso es quizás como la veamos todos, sistema de información geográfica total. Nosotros, yo tengo 11 años trabajando en esto, muchísimo. Y los sistemas que yo he visto, los diferentes software que yo he utilizado, o sea, si nos vamos a lo que hoy en día tenemos, hemos avanzado mucho. Pero si nos vamos al pasado, como yo empecé trabajando allá, cómo se validaban las cosas, o sea, eso es de loco a la tecnología que tenemos hoy en día, y son nada más 11 años. 11 años no es nada. Imagínense ustedes, como estamos hoy en día avanzados, computadoras cuánticas, estamos hablando directamente de drones con una capacidad que tú no te puedes imaginar, de escáner LiDAR. O sea, estamos limitados a lo que realmente es la tecnología que hoy en día hay. Y hay que ir tratando de poder poner el granito de arena para que se vaya aperturando el registro inmobiliario para recibir esa tecnología. Ahí podemos ver el uso de drones, ahí podemos ver el tema del catastro multipropósito y una comunicación interinstitucional. O sea, totalmente, toda esta información no debe de perderse. Pero yo voy más lejos, no solo porque la información no se pierda, sino porque se supone que el órgano regulador, en este caso el registro inmobiliario, y asimismo lo que se percibe en un registro de la propiedad inmobiliaria, es poder asegurar un derecho de propiedad que está en la realidad. O sea, cuando se hace una mensura, cuando se hace cualquier proceso, se busca plasmar en un plano algo que en la realidad está y que todo lo ve. Usted va a una finca y usted la vio, y a veces cuando usted coge y le indican una observación y usted se dirige al terreno nuevamente con el plano, le dice, coño, ¿verdad? Yo lo grafiqué como era. O al contrario, certifica, no, eso es la imagen satelital, mira, porque yo lo vi allá mismo, excelente. Y eso lo vio con la imagen del 2019. Entonces, déjame yo aportarle una foto del terreno, déjame yo aportarle todo esto. Pero imagínate usted comunicarse digitalmente. Es más, vamos a evolucionar un poquito y que quizá en ciertos tipos de levantamiento usted pueda, por la complejidad del caso, decir, bueno, como este es un caso complejo, todos los millones del mundo involucrados, hay equipos que certifican y usted puede grabar el levantamiento como lo realizó. Entonces yo en este caso voy a hacer un depósito de un expediente puntual en la cual mi levantamiento entero esté grabado, para que cuando si hay alguna duda, aquel que esté regulando, como yo no puedo perder tiempo con este trabajo, visualice el video del levantamiento completo. Y puntualmente se vean todas las precisiones de cada punto tomado y así ese registro de propiedad se haga de la manera correcta. Porque la tecnología ya es que va y ahí se pueden evitar muchas cosas. Pero no solo eso. Cuando usted busca registrar algo que en la realidad está, y todos lo vemos, usted busca ir al paso de lo que es el mercado inmobiliario, y todos los que han tenido contacto con el tema inmobiliario saben que esto está avanzando pero a pasos agigantados. Aquí estamos hablando de proyectos que básicamente hacen lagos, una isla en el medio, o sea, el que ha visto Vitacana, entre otros más que hay por ahí, se puede imaginar que así mismo, como está evolucionando el mercado inmobiliario, debe evolucionar el registro inmobiliario, debe evolucionar esa herramienta que va a garantizar ese mercado inmobiliario. ¿Cómo la va a garantizar? Con las herramientas
tecnológicas que forman parte de lo que es la geomática. Entonces, vamos a tumbar este esquema. Esto realmente es parte de lo que hoy en día tenemos como levantamientos convencionales. Yo quizás pueda pasar esto un poco más rápido. Al final, el levantamiento estático, aquí todos conocen, es una representación de uno de los tipos de levantamiento. Vamos a tumbarlo. ¿Tumbo ese también? RTK, se fue. Después no sé qué, cuando lo quité, no. Nadie lo va a quitar. En trío, se fue. Ya nadie quiere sacar la estación. Yo fíjense, así no. ¿Quieren que la pase rápido? Nadie quiere sacar la estación ya. Si ustedes se ríen, pero el futuro dicta que el utilizar la estación sea mucho menos trabajoso. Ya estamos hablando de estaciones robóticas, ya estamos hablando de elementos también para usted levantar información geográfica dentro, indoor como dicen, y que no necesariamente usted tenga que hacer un trabajo de una speed con la estación ahí y con uno, ¿cómo que se llaman estos? Como una colchita que se pone para que no se desplace el trípode. O sea, ya estamos hablando de que podemos hacerlo con otro tipo de tecnología. ¿Y cómo viene eso de la mano? Con el desarrollo de la geomática. Históricamente la geomática la podemos hablar de 1970 para acá. Y si del 1970 para acá, miren lo que hemos evolucionado, imagínense en los años venideros. Entonces, para que siga creciendo la geomática, tiene que estar el ingeniero geomático. Entonces vamos a tumbar porque ya ninguno la quería en la estación. Entonces, para saber dónde vamos a llegar, y ahí voy a utilizar un silogismo de quizá la ley anterior, tenemos que tener un punto de partida, un rumbo de partida, y ese rumbo de partida es el presente que tenemos hoy en día, con las actualizaciones que se han hecho y con el freno que yo les dije a ustedes que tenemos en el ámbito de la captura de los datos de manera geomática en el registro inmobiliario o en la búsqueda de un registro de la propiedad. Entonces el rumbo de partida tiene un freno, pero también mantiene sus condiciones iniciales que se han arrastrado desde los distintos reglamentos del 688-2009, 2454, a la actualidad 789-2022, que es el hecho de que jamás ni nunca se podrá internamente pues imponer un criterio de levantamiento. O sea, ahí aparecemos directamente con el artículo 86, creo que ahí se ve, ¿verdad? Lo bueno de la lupa. Artículo 86, medición. El agrimensor tiene la libertad de seleccionar el método de medición y el instrumento que considere adecuado dentro de las especificaciones técnicas por la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y la normativa vigente, cumpliendo con todos los casos con las tolerancias fijadas en el presente reglamento. Párrafo, el agrimensor es responsable de la fidelidad, precisión, entre otros elementos. Pero realmente el método a efectuar en ese inmueble, el instrumento a utilizar, va a seleccionar el profesional que vaya a delimitar esa propiedad. Puntualmente, eso es algo que no hay que ni siquiera mencionar porque es parte de la lógica. No es lo mismo usted ir a un inmueble totalmente accidentado y decir, bueno, yo aquí voy a levantar el receptor satelital puro, pero ir a máscara de obstáculo. Es más cómodo uno ir con el bastón. Pero si hay una máscara de obstáculo bastante fuerte, obligatoriamente, y ojo, la señal también, usted tendrá que utilizar el método correspondiente que aplique para mantener la tolerancia. Lo único que frena es el hecho de las tolerancias que deban ser emitidas. Pero lo otro sería usted ir a un solarcito comodísimo, despejado, con internet total. Usted no va a sacar la estación si tiene un receptor satelital. Usted prácticamente va a ser así. Tira su foto, pone su PG, 180 época y los vamos. Y si quieren hacen su vuelo de vuelo. Pero la realidad es que la normativa siempre va a tener esta condición. Ahora, en la disposición técnica sí se le colocó un freno, y ahí lo podemos ver cuando nos pasamos de este lado, al lado derecho. Hablamos de disposición técnica, la 007, que son ejecución de levantamiento, pero en este caso los lineamientos para los métodos de levantamiento y ejecución de estos levantamientos.
Si vemos que en el glosario de esta disposición te habla de un aspecto que realmente no te lo contempla en los tipos de levantamiento, que es el aspecto de la ortofoto u ortomosaico, representación, proyección ortogonal del terreno en forma de fotos referenciadas, se obtienen a partir de las fotos aéreas en un proceso llamado rectificación diferencial, que elimina las variaciones de escala y los desplazamientos de imágenes debido al relieve y inclinación. Pero obviamente no coloca más adelante en los tipos de levantamiento admitidos en el orden de prelación un levantamiento fotogramétrico. No lo coloca. Y ustedes me dirán a mí, bueno, se le puso entonces un freno ahí. Ahora yo le digo a ustedes, el que conoce de fotogrametría hoy es envidiable, un método de captura excepcional. Sin embargo, no aplica a todos los inmuebles. Entonces, como no aplica a todos los inmuebles ni a todas las circunstancias, se debe de hacer un reglamento para eso. ¿Para qué? Para poder establecer esos lineamientos y que puedan ser acatados de manera correspondiente, y lo que realmente persigue, o lo que se percibe con el registro de la propiedad, se obtenga, que es que realmente se identifique lo que está en la realidad, que se mantenga todo de manera prístina o oculta. Pero sí, por lo menos, te da la entrada a ti de poder utilizar este término, el ortomosaico, como sustento de tus trabajos. Sustento en cuanto a lo que es lo accesorio al trabajo, no el levantamiento planimétrico de los límites que delimitan esa porción, pero sí el sustento catastral del mosaico que usted vaya a realizar o cualquier otro elemento informativo que usted pueda aplicar ese ortomosaico. ¿Qué sí da de entrada de esta disposición? Por lo menos el hecho de, y ahí, ojo con esto, artículo 8, levantamiento de polígonos y polilíneas mediante interpretación de imágenes satelitales. No es que se van a salir de aquí y que vamos a meter con satélite ahora, con Google, o dejamos con una imagen decente y vamos a presentar expedientes. No, eso tiene una connotación. Ven como dice, la interpretación de imágenes satelitales es un proceso realizado desde la oficina, estamos conscientes, mediante el cual se aprecian elementos geoespaciales que sirven para realizar georreferenciaciones aproximadas. Los polígonos y polilíneas, ahí es que está el cache. Los polígonos y polilíneas elaborados a partir de la interpretación de imágenes satelitales pueden ser utilizados para presentar levantamientos parcelarios en expresiones de mensura. O sea, no pueden ser utilizados, pueden ser incorporados como elementos de apoyo. No pueden ser incorporados. Lo que sí pueden ser utilizados como elementos de apoyo, al igual que las ortofotos. Tenemos un freno ahí. Sin embargo, la geomática aplicada al registro inmobiliario nos dice que en algún momento, no le puedo decir ni el día, ni la hora, ni la fecha, en algún momento se va a aplicar lo que es directamente los elementos fotogramétricos, entre otros elementos, al registro de la propiedad. Eso es lo que realmente se persigue. Y ustedes me dicen a mí, eso es una idea descabellada. Y yo les digo a ustedes, para mí no está descabellada. ¿Por qué? Porque al contrario, tanto para el órgano regulador como para el cliente, como para el producto que se emite, imagine usted que no solo el plano catastral tenga información planimétrica, sino que también tenga una información de detalle gráfico de ese inmueble. Y usted le entregue a su cliente el producto de ese plano y él pueda ver el terreno al momento que usted lo midió. Y la delimitación. Imagínese usted más, vamos al ámbito de la tasación. Hasta para el tasador también sería muchísimo más fácil cuando esté tasando con un banco que vea ese historial de todos esos planos catastrales con ya una imagen de un ortomosaico, con ya incrustada. Entonces eso le daría una valía mucho más al hecho de la profesión de registrar las propiedades. Pero no solo eso, también en la parte interna te brinda a ti más información para validar. O sea, como dicen dicho, cuentas claras, amigos para siempre. ¿Qué más cuentas claras que usted tiene la delimitación de la porción y imagen? O sea, totalmente de acuerdo con ese aspecto. Lo que sí, debidamente regulado. Se debe de realizar un reglamento para estos aspectos. ¿Cómo también pudiéramos ver la utilización de la geomática aplicada al registro inmobiliario, pero no en el ámbito de registrar la propiedad, sino más en el ámbito de un proceso judicial que se esté realizando por un tribunal? Lo veríamos en la disposición técnica 005, que es la de peritaje catastral.
la cual se delimita primero el sujeto, cuál es el perito, las condiciones que tiene que tener, evidentemente porque muchos de los peritajes, y muchos de ustedes que han estado involucrados en procesos quizás de esa índole, muchos de los peritajes quizás no han reunido los requisitos mínimos necesarios como para brindar luz al caso, que se supone que el peritaje es una especie de luz técnica en el camino de un conflicto o de algún detalle judicial que se esté llevando. Entonces buscó delimitar cuál puede ser el perito y ese peritaje que tenga. Pero en el tema de la aplicación de la geomática se estableció cuáles métodos, cuáles vías, cuáles instrumentos puede utilizar ese profesional habilitado, que sea declarado un perito, que son los distintos levantamientos NSS en modalidad estática, distintos levantamientos NSRTK en modalidades en tripase móvil y corrección satelital, levantamiento de conectación total, levantamiento fotogramétrico, pero miren ahí, teledetección. Ahí estamos viendo claramente, teledetección. Entonces estamos dando pasos pequeños, pero pasos cruciales. Pasos cruciales que en algún momento, y ahí al final le daré, vamos a decir, como un briefing de todo, son parte de lo que hoy en día tenemos para llegar al futuro, pero que hay una limitante clara que se va a ir rompiendo con lo que se está aplicando ya. La aplicación actual que tenemos, y muchos de ustedes que quizá hayan visto, quizá las brigadas institucionales haciendo recopilaciones de los terrenos, muchas de las inspecciones que se hacen, allá internamente tenemos por lo menos ya drones DJI Phantom 4 RTK, o sea que tenemos elementos para realizar automosaico. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se aplica el registro inmobiliario? Porque ustedes lo tienen, ¿qué van a hacer con eso? ¿A tirarle foto al inmueble? No, fortalecer la cartografía. Muchas veces que se han pedido desde las direcciones, distintas direcciones regionales, que se hagan levantamientos para zonas puntuales como Boca Chica y así, para poder ir rectificando ciertas de estas parcelas. No le voy a decir que todas las tenemos al día, pero sí en casos puntuales. Este fue un caso puntual que casualmente llegó a mis manos como hace unas semanas. Y el caso se había realizado una inspección, pero al norte de este inmueble, hacia arriba, pero muchos metros hacia arriba. Sin embargo, en esa inspección, por la particularidad, yo pedí un ortomosaico. Entonces ahí ellos habían realizado un ortomosaico, y luego de que yo entonces le di curso el trabajo que se encontraba al norte, pues entonces me llega este casualmente. Y yo digo, pero mira, esto tiene una particularidad catastral, tiene algunos elementos, estoy viendo algo, pero nosotros tenemos un ortomosaico. Entonces vamos a verificar con el ortomosaico cuál es la situación catastral del inmueble, pero aparte de la situación catastral, cualquier otro elemento. Y fíjense ustedes, miren qué otro elemento salió, que esa designación temporal estaba ya ahí sobre la acera, en este caso, dominio público. Entonces, en libertad de la función calificadora, pues se le comunica al agrimensor esta situación, y el agrimensor entonces verifica esos elementos y luego entonces solicita la devolución del expediente. Solicita la devolución para corregir, porque ustedes tienen razón. Esa estación está ahí. Lo que pasa es que cuando se estaba realizando el proceso en gabinete, pues entonces se arrastró ese punto ahí conforme a que a las parcelas catastrales de la zona, pero no al levantamiento del realizado, que probablemente lo hizo con esta conformación, con esa curvita acá, como lo podemos ver. Pero imagínense ustedes que con cada insumo que se vaya presentando, ya le dije la cantidad de expedientes que se ven día a día, muchísimos. Imagínense ustedes que cada profesional habilitado aporte un ortomosaico de una zona y nosotros validemos el ortomosaico y lo carguemos en un cheque. Tenemos información para poder validar lo que es el registro de la propiedad de manera fantástica, y que no necesariamente se tenga que hacer una inspección en el terreno, que muchas veces, y no es por decir que quizás sea un procedimiento inadecuado, porque para nada, es el único procedimiento que verifica en el terreno la realidad, pero sí es un procedimiento que toma un tiempo. Entonces, cuando hablamos de procesos en toda la vida, el tiempo es el recurso más importante. Por eso,
cuando empecé la presentación, de una vez les pedí disculpas de nuevo, porque sé que el tiempo es el único recurso que más nadie te puede quitar. Entonces, cuanto a ahorro de tiempo que pudiéramos tener con la geomática, es incalculable. Y nosotros poder ir instrumentando todas esas fotos ortorrectificadas, pero instrumentándola ¿dónde? Hay que tener algo donde instrumentarla. Y ahí que vamos a entrar a lo que pudiéramos decir los rumbos de llegada. Obviamente, hay unas cuantas estaciones más. Ahí pusimos un rumbo de partida, pero hay unas cuantas estaciones más. Esperemos que no hayan omitido, o quizás que hagan lo menos omitido posible, para que entonces el rumbo de llegada sea correcto. Entonces, en cuanto al rumbo de llegada, unidos jamás vencidos, geomáticos unidos jamás vencidos. O sea, tengo que decir eso porque al final a ustedes les expresé de entrada ese primicia, opinión personal, y que sé que muchos quizás la comparten, los que están estudiando, y muchos me lo habían comentado. Modificación de la ley para incluir el profesional de la geomática, para seguir elevando el nivel que también ha mantenido el profesional habilitado de la evolución. Como íbamos detallando el tema del mosaico, todos estos instrumentos de la geomática aplicada al registro de la propiedad, podemos hablar de la creación de un reglamento para la utilización de los instrumentos de fotogrametría y sensores remotos relacionados a los actos de levantamiento parcelario, de drones, y para el levantamiento planimétrico de los bienes inmuebles. O sea, totalmente de acuerdo con que esto en su momento se implemente, pero tiene que existir un medio para implementarse. Y ese medio está encaminado a ser. ¿Por qué? Por la creciente aumento de tecnología, el creciente uso de los drones, de los sensores remotos, pero aparte de la funcionalidad interna que le estamos viendo, que no es lo mismo cuando nosotros únicamente verificábamos algo en imágenes satelitales y eso era palabra de Dios, que hoy en día cuando nosotros estamos viendo lo que capturamos en una inspección y la utilidad que tenemos. Hay casos que yo le he dado curso que son con ortomosaico. Y yo digo, no lo inspeccione. Verifique el ortomosaico, se hace la verificación interna y da correcto como el agrimensor decía. Entonces ahí se evitan contratiempos, pero se brinda una información muy favorable y es un crecimiento para todos. Entonces, ¿aplica realmente en el registro inmobiliario? Ahí hablamos del sí. ¿Realmente aplicaría en un sí? Cuando definimos sí, como su nombre indica, es una herramienta que combina datos geográficos y tecnología de la información para gestionar y analizar la información espacial. Estos datos geográficos pueden incluir mapas, imágenes satelitales, ortomosaicos, coordenadas, entre otros, sin que esta lista sea limitativa. ¿Ustedes creen que realmente aplicaría en el registro inmobiliario? Vamos a darle la mano. Un ok. Entonces, pasando esta página, hablando del sí, la elaboración de un sistema de información geográfica en el registro inmobiliario es uno de los pilares que va a ser el futuro y los avances que van perfilados a la geomática de lo que es el registro de la propiedad. ¿Para qué? Para que se alimente de estos datos profesionales por los profesionales, en los cuales no solo se almacene la designación catastral, el área, coordenadas aprobadas, sino que también se puedan realizar consultas y gestión de toda la información presentada, incluyendo una capa con todas las ortofotos, ya sea que las aporte el profesional o que las generemos nosotros internamente. Entonces ahí tengamos, con cualquier trámite, al igual que me pasó a mí, que fue una mera casualidad, que el caso anterior que yo le mostré de la ortofoto lo haya calificado yo. Pero imagínese usted, lo califique otra persona, no va a saber que al norte se hizo un ortomosaico. Lo supe yo porque me tocó de casualidad el mismo caso y ahí solicité esa información. Pero ahí evitamos, con un sistema de información geográfica, que nuestros recursos no se apliquen correctamente. Y cuando hablo de recursos, hablo de lo que es geomática pura, que es lo más valioso que es la información geográfica. Entonces, no solo el ortomosaico, también pudiéramos tener en este sistema de información geográfica los puntos levantados por inspección, los datos crudos aportados por el agrimensor, de todos los elementos, porque si están presentando un trabajo al lado de ese, y en su momento, este que se aprobó reciente, todos sus datos crudos y lo tenemos ahí, podemos validar toda esa información.
podemos validar en esa nube de puntos esos datos crudos del colindante, conjuntamente con lo que están presentando allá, y las precisiones de cada cual. Y si en algún momento, por X o Y situación, el expediente que fue aprobado, que está en curso, que es remitido para registro, para tribunal, evidenciamos algún elemento técnico en esa estación en común, que quizá estaba flotante, o quizá las precisiones no fueron adecuadas, o si evaluamos la foto portada, ese límite en común, ahí había una máscara de obstáculos X y el levantamiento que realizó fue con receptor NSS, ahí pudiéramos decir, contra el que está presentando ahora no es que no tiene razón. Lo más probable es que no de manera lesiva, el agricultor realizó el levantamiento y le pasó un paso fijo o cualquier otro elemento técnico que ahí pudiéramos evitar y pudiera incluso ir más allá con estos sistemas de información geográfica, con la aplicación de la geomática, reglamento de resoluciones técnicas, resoluciones de conflictos técnicos, porque al final hay veces que son conflictos técnicos, y en este caso cuando hablo de conflictos no es que no haya emisores técnicos, ¿bien? Sino que haya un error técnico en cuanto al tema del levantamiento que se haya practicado y que en el fondo no hay un conflicto entre esos dos agrimensores ni entre los dos propietarios porque el límite está en común. Y está claro. Entonces, si tenemos tecnología, si tenemos la geomática, pudiéramos aplicar soluciones mucho más rápidas también. Entonces, ya abriendo la página, un geoportal. Yo sé que tenemos el parcelario, y ustedes lo utilizan, y el localizador, pero sería chulo un geoportal. Y que en ese geoportal fuera tan chulo que usted pudiera depositar el expediente por ahí mismo. Y que no necesariamente usted tenga que... Déjame buscar entre todos los números. No. Déjame yo aportar esa información al geoportal y él mismo cuando se esté depositando me va a llevar a mandar. Ah, sí, mira, ese es el número. Y es más, yo lo quiero verificar. A veces nosotros, y ahí me incluyo, no necesariamente por una manera adecuada, pero nosotros somos más gráficos que cualquier cosa. A veces ustedes no se saben, a veces no se recuerdan el nombre del cliente, pero usted sabe dónde está esa posición. Imagínense, usted da un teléfono portal, eso es allá en Yaguato. Ah, pero ya está aprobado, que por ahí mismo se vea, está aprobado, mire el oficio, mira todo eso pudiera hacerse con herramientas de la geomática y así facilitar y agilizar muchísimas cosas y no necesariamente usted tenga que dar el seguimiento, pudiera darlo al propietario. Por ejemplo, quiero decir al propietario, mira, toma el link tal, porque cuando usted entra en el portal, usted vea link de exportar aprobación, se le envía al propietario chulamente ahora en su teléfono, cae en el inmueble, mira la aprobación, mira todo, wow, qué chulería. Pero así mismo en tiempo real, que esté la información de los trámites que se están realizando y que se evite también una de las partes importantes que suele recurrir mucho, que es que a veces cuando estamos haciendo revisiones internas, los agrimensores están en, vamos a decir, en desconocimiento de algunas parcelas de la zona. ¿Por qué? Porque la información que brindamos al usuario, es el precontrol, es el localizador, entre otras, no está en tiempo real, no está actualizada. Entonces imagínense usted, si todo se tramitara por una sola vía, geoportal, sistema de enlazado a un sistema de información geográfica, todo fuera en la consonancia que debe de ir y así tuviéramos las mejoras pertinentes. Entonces, aplique esto en el delito inmobiliario, ¿ustedes creen? Y la fotogrametría aplica. Ya se la vimos, teledetección también. Aplica totalmente. Ahí podemos ver una cuarta imágenes puntuales, fotogrametría como tal, ahí vemos el solape y todo, y vemos teledetección puntualmente ya de satélites como tal, imágenes, la clasificación. Entonces la teledetección es una forma de medición y observación a distancia que se realiza mediante objetos que permiten el escaneo o grabación a tiempo real, como pueden ser los satélites o radares. La fotogrametría es el arte y ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables de objetos físicos y su entorno, a través de grabación, de medidas, de interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos. Entonces, claro que aplica. Pasando a eso, ustedes vieron una aplicación de la geomática en los condominios, pudiera estar
porque nosotros hablamos mucho del tema del levantamiento parcelario, del tema probatorio, pero el condominio, que realmente es un régimen como tal, ¿ustedes vieran algún tipo de aplicación de la geomática? Bueno, yo quizá pudiera decir que en los condominios, en sustitución de la acreditación de finalización de obra mediante una declaración jurada por parte del agrimensor actuante o por medio de la certificación de finalización de obra de la autoridad competente, en los casos de condominio en construcción, se puede aportar un escaneo LiDAR de la estructura o modelo digital del terreno a ser evaluado por la institución y luego de validarse que se ha incrustado el sistema de información geográfica y que ya no solo tengamos los condominios únicamente como una parcela aprobada y que únicamente tengamos que cliquear y consultar para ver que es un condominio, sino que tuviéramos este escaneo LiDAR ya aplicado a nuestro sistema y cuando estemos validando otro trabajo se vea ese modelado. Y ya te dicen, no, pero es un condominio, esto fue un escaneo con tanta precisión, ¿y qué es lo que está pasando ahora? Pero ustedes me dicen a mí, bien, pero esa información está ahí, ¿quién le va a coger un pedazo de un condominio? Eso decir, o a cualquier propiedad. Eso decimos nosotros ahora. Pero con el pasar del tiempo, no hay manera de retraer el tiempo. Yo le dije, el tiempo es el factor. Nadie te lo devuelve. Pero aparte de la verdad absoluta, no la tiene nadie. Pero si tenemos una información que va a perdurar en el tiempo, que tiene las garantías de las tolerancias pertinentes, podemos primero ahorrar también parte de los trámites, parte de las burocracias en otras instituciones, en otras entidades, pero asimismo tener todos esos elementos fehacientes que nos sirvan para una verificación más idónea. Y no solo eso, sino también tener un número de lo que realmente hoy en día tenemos en registro de propiedad. Allá llegó una solicitud y fue de, yo creo que fue unos estudiantes, no sé si eran de informáticos, no recuerdo realmente de qué universidad, pero ellos estaban solicitando la cantidad de condominios probados en la República Dominicana, la cantidad. Y yo dije, bueno, yo creo que eso no se lo da a nadie, pero es por el hecho de que no tenemos esas herramientas para nosotros poder incluso gestionar, porque al final del día lo primero es de tú dar una buena gestión, tú sabes lo que tú quieres. Y si ya de entrada tú estás viendo que en una regional X lo que más impera es los reinos de condominio o las subdivisiones o lo que más genera conflicto o los expedientes que dan más ingresos a través de una consulta en un sistema de información geográfica que te arroje a ti, en tal zona son los expedientes que más ingresos tienen. Digo, Valle de Alzaqui, esa chica, la parcela 67B, 110, 780, 27, ahí ya uno dice, bueno, espera, aquí se va a acabar este relajo, vamos nosotros a hacer nuestro ortomosaico o vamos a buscar una política interna para esta parcela como tal, para no necesariamente evaluar cada caso con la misma instrucción, porque a veces se da el caso, o se da la particularidad, de que para casos puntuales en los cuales uno sí tenga un conflicto, pero el otro no lo tenga, por estar en la misma zona, tenga que cumplir con todo eso del derecho. Entonces, si tuviéramos herramientas como estas, quizás pudiéramos evitar muchos de estos conflictos. También el tema de estos modelados, el tema del escaneo LiDAR, pudiera estar incluso para el tema de las modificaciones de los condominios. Y más diría yo en las modificaciones de la ley anterior, que ahí sí pudiéramos arrojar lo que realmente es la realidad, porque a veces a mí hasta me cuesta creerlo y yo digo, bueno, me llegó un caso de una modificación en la cual el título tiene 200 y algo de metros cuadrados, pero según se hace todo el modelado interno, se supone que el constructor debió llegar hasta 9 niveles, pero allá hay 10. Y están los planos y tal. Entonces, muchas veces a ti quizás te cueste creer y tú dirías, no, pero vamos a hacer una inspección. Pero ¿para qué una inspección? Si una de las claves que ha mejorado en este sentido la agilidad de los procesos es que la institución, primero, dé la fe pública correspondiente que siempre está en las reglamentaciones, pero aparte, con esa fe pública, delegue algunas cosas.
no necesariamente para tú hacer las cosas bien tienes que hacerlo tú mismo, sino que tú tuvieras esa herramienta, en este caso muchos de los instrumentos de la geomática, que se te aporten y tú los puedas validar e incrustarlo a lo que es una base de datos de nuestro sistema de información orgánica. Este realmente es un poco soñador, tema de dirección y fotoclasificación en la mesura, que se daría mucho, quizás no necesariamente sea tan imposible hacerlo, pero a futuro pudiéramos, con más acceso de la información y con más facilidad, con toda la publicidad correspondiente de todos estos elementos, en los casos de discontinuidad de concurso de agua, vía de acceso, sea aportada una autofoto o imagen satelital con aplicación de detección espectral que resalte la existencia o no o de los mismos, o en su defecto la ubicación real de estos cursos de agua o vías de comunicación que generen discontinuidad. Usted pudiera realmente aplicar esto. Miren aquí una foto, es más de un de Sentinel-2 con color infrarrojo que realmente nos identifica lo que es la masa de agua en color negro. Eso está bien. La gente tiene un río adentro, ¿no? Bueno, tú no me crees que es una cañada seca. Mira una imagen de Sentinel ahí. Absolutamente nada en negro. Entonces, le damos curso correspondiente. Entonces, gracias a estas distintas bandas multiespectrales de operación de los satélites, podemos interpretar aspectos como la vegetación, los usos del suelo, masas de agua y con distintas combinaciones específicas de RGB nos mostrarán y discriminarán los elementos que nuestras imágenes satélites tienen, pero de manera rápida. Y ahí en cada caso particular, dependiendo de la cuestionante, con el uso de la geomática o de las herramientas de la geomática, usted podrá elevar de nivel lo que son todos estos trabajos técnicos. Entonces, en la geomática y el registro inmobiliario, el futuro debe de ir que con la aplicación de la misma existe un catastro multipropósito. Y ustedes dirán, pero eso está muy lejos, eso en otros países está, pero en este país tenemos reseña del inicio de los catastros multipropósitos, o por lo menos en este sentido, en lo legal, tenemos el móvil que se buscaba plantear. Y ahí lo podemos ver en la ley 150-14, en el artículo 17 de enlace catastral, ponemos acá debajo, y en el artículo 49, registro de títulos y conservaduría de hipotecas. Exactamente y puntual al caso, la ley 150-14, la ley de catastro nacional, que ratifica la distinta ley anterior, que es la 350-15, una que está por ahí, pero al final, en este enlace catastral, permite que exista una interconexión entre lo que es no solo el identificador del catastro nacional, sino la designación catastral que se genera en el suelo. Se supone que debe de estar incrustada en todos los elementos que tiene el catastro. Y asimismo, con el artículo 49, registro de títulos y conservaduría, derechos registrados y no registrados, que se pueda directamente estos órganos, al conocer sus inscripciones, que comuniquen al catastro para que sean incrustadas al catastro nacional. Eso es algo que se debería de hacer. Operativamente, yo no soy registrador, no sé si se está realizando, pero sí hay indicios de poder interconectar lo que es cada órgano del Estado. Y si nosotros tuviéramos un paso adelante en nuestro registro inmobiliario con la aplicación fuerte de la geomática, pudiéramos establecer lo que es un catastro multipropósito y todos esos elementos nos sirvieran para la posteridad. Y no solo para el tema de asegurar la propiedad, sino para asegurar el desarrollo del país. Advertencia, esas no son las únicas aplicaciones. Si ustedes piensan de alguna, también son esas. Pero hasta aquí su intervención, espero que sea de su agrado. Otra vez, fuerte el aplauso. Preguntas. Ok. Denme, hazme el favor de las damas de nosotros, están allá, de la colaboradora, para que nos asistan con el micrófono y la pregunta aquí. Para yo pasarle a Guillermo. Ok, llegó un hombre entonces. Llegó un árabe, llegó un hombre. Acá, la primera pregunta para el colega.
Pero él se va pronto, tranquilo. No, no. Sí. Ahí está. Sí, se oye. Saludos, Guillermo. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? A todos presentes. Guillermo, más que la pregunta, yo tengo una curiosidad con el tema de la cartografía que nosotros utilizamos, la plataforma. No sé por qué tienen tanta diferencia con la que ustedes usan de manera interna. Porque, por ejemplo, hay mosaicos que han sido aprobados, hay parcelas que han sido aprobadas, que ya tienen su título y todo, pero la ley ahora. Y tú la buscas en la cartografía que nosotros utilizamos y no aparece. O sea, yo quiero que tú me digas, me ayudes con esa parte. Mira, incluso yo creo que hasta toqué ese mismo tema. Fíjate que es algo que recurrentemente lo hemos recibido como, vamos a decir, retroalimentación, para no ponerlo como queja, palabra muy fuerte. Pero la realidad es que sistemáticamente, más tema de sistema, no tanto el móvil de lo que es la institución catastral de nosotros, sino más el sistema que hace unos cortes periódicos y en esos cortes periódicos no está totalmente actualizado. A veces es el caso que cuando tú estás depositando un trámite, se hace una vectorización interna, pero que aún no ha sido cargada. Porque allá internamente se cargan esas vectorizaciones conforme a imágenes satelitales de parcela 1542 y no se cargan todos los días, se cargan conforme al flujo. Y probablemente tú recibas una observación puntual de una superposición con una parcela, con una imagen, pero realmente todavía no está cargada en nuestro parcelario online. Eso es lo que pasa. Si tuviéramos la herramienta de un sistema de información, un geoportal, una copia fiel, ahí tú no tuvieras esa queja. Es más, tú dijeras antes de... Allá, el colega allá. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias, Guillermo, por la conferencia, muy importante. Saludar al núcleo, felicitarlo por esta iniciativa. Ojalá que se siga repitiendo, porque hay mucho de qué hablar, hay mucho de corregir. Precisamente para no hacer otra conferencia, porque ya no hay tiempo para eso. Pero esta mañana, la senadora de Puerto Plata, en una zona que ha estado deprimida en el turismo y todo lo que tiene que ver con los trabajos inmobiliarios, estaba haciendo un reclamo a la Suprema Corte de Justicia para que le dejen una jueza que parece que es muy eficiente para que le trabaje los casos inmobiliarios por un movimiento fuerte que hay en la parte de la jurisdicción inmobiliaria. Y habló del nombramiento de 2 registradores de título para eso no está contemplado en la ley, hasta donde yo sé, pero ojalá que lo esté. Bueno, puede ser ese reclamo. Y ella hablaba y le puso números. A 8 meses que está tardándose un proceso en la jurisdicción inmobiliaria. Yo tengo casos, casi todos tenemos casos que sobrepasan el año. El proceso completo, desde mensura hasta la expedición del título, que es lo que finalmente el cliente quiere, ese título en la mano. No esa parte práctica de nosotros, está aprobado el trabajo, no. Es el título, es el resultado. Entonces, ¿qué está haciendo la jurisdicción inmobiliaria? Yo sé que la dirección de mensura es la que más carga técnica tiene. Sin embargo, ha eficientizado muchísimo y los tiempos, y los plazos, aunque han sido traumáticos muchas veces, pero el mismo procedimiento de la revisión de los trabajos, yo diría que un trabajo no debería tener más de una devolución y que debe ser observado por los revisores, 3, 4, pero que cuando salga el expediente observado, salga con una observación de esos 3 que hubieron, 4, lo que establece la dirección. Entonces vamos quitándole tiempo a esto. Vamos quitándole tiempo. Claro, no aspirar a los 3 meses o un mes que duraba con la 1542 de la cual yo ejercí, yo soy viejito ya, y se lograba un título. El profesor está aquí, no deja mentir, que es de esa época también. Entonces, la tecnología provee también esa, debe de proveer ese
de mensura no son iguales. Y nosotros, cuando llega la jurisdicción, entran todos con el mismo cifrero. Entonces, no creo ¿qué está haciendo la jurisdicción para cortar ese tiempo que se están tomando en los trabajos? Sí, no, mira, excelente, me gustó mucho la puntualización. Fíjate que parte de acortar los trabajos y viene de la mano con que los trabajos de manera interna estén más automatizados. Y si tú evalúas, por ejemplo, la ley 1542 y evalúas la actual, los elementos que se aportan, los elementos que deben de ser validados no son los mismos. Entonces, al existir tanto elemento que ser validado, pero ser validado por un ente físico, uno por uno, entonces ahí es que se suma más tiempo. Si logramos con herramientas, mucho de la geomática, automatizar los procesos y que incluso la validación cartográfica no necesariamente la tenga que hacer un personal obligado, sí validarla, obviamente, pero que ya venga con una pre-respuesta, una pre-información validada y un nuevo proceso ya realizado y que tú puedas decir, bueno, déjame yo chequear la documentación ya porque esto está validado y seguir su curso. Eso es lo que realmente se debe perseguir con eso. Ya en la actualidad, que pudiéramos ver cómo estamos realizando los trámites, nosotros podemos acortar en mensura, pero no podemos dictar un tiempo, porque cada caso es particular. Y a veces muchos de los casos van relacionados al tema de la oficina virtual, algunos errores que tenga, entre otros casos y pormenores que se escapan a la voluntad de los funcionarios que estamos en ella. Pero sí se está trabajando. Por el hecho incluso de, fíjate que yo llegué tarde hoy, eso fue una reunión todos los regionales, aquí vino Domingo, aquí estaba Alberto, aquí estaba el Chino, aquí estaba todo. A puerta cerrada estábamos ahí. Estamos a final de año. ¿Qué significa final de año? Mucho trabajo. Entonces ya nosotros estamos motivados a darle lo que es ese ejercicio, esa aplicación de horas hombre más para poder realizarlo. Pero si tuviéramos una automatización como esta, con un proceso, los procesos fueran mucho menores. Porque si la tecnología está afuera, pero la tecnología también tiene que estar lenta y tiene que quedar y perdurar para entonces así agilizar la posteridad de los trabajos que se vayan a presentar. Wilson, para cerrar, porque tenemos lógica de derecho Bueno. para hacerle algo. Yo creo que yo hablo mejor así, sí. Ahora sí me quedo Claro. Primero, que excelente la exposición. Tú mencionabas geoportal varias veces, pero me queda la duda y la pregunta. Se ha llegado a un acuerdo vía la universidad, le digo la UAS, la UNF, de La poder, Nordestana. la Nordestana, La IAC. de que ese geoportal, porque son regionales, podamos aportar para que sea una realidad. Hay casos reales, como nosotros tenemos un cliente español que abrió nuestra computadora y se metió su catastro en España y él, como bien dijiste, un cliente, él busca en su parcelario y ve toda la información de su parcela, de sus inmuebles a nivel de España completo. Lo que yo pongo sobre la mesa es que vía el código de las universidades y nosotros, ¿cómo podemos utilizar ese proceso de tener un geoportal funcional? Porque capacidad aquí en esta sala hay más que suficiente. Es cómo lo integramos de la mano del CODIA con ustedes la dirección. Y lo dejo como, ¿qué se está haciendo? Usted lo mencionaba, pero no sé si, ¿qué tanto se ha logrado? Sí, no, mira, allá se han estado haciendo muchas licitaciones y al final era parte de, vamos a decir, del cierre, por decirlo así. Allá se han hecho muchas licitaciones y parte de esas licitaciones, que todos quedamos encantados con esa licitación, fue una de Canadá. Pero cuando se hizo esa licitación, no para el geoportal, sino para la estructura completa. Imagínate todo lo que parte de quizá lo que vimos, pero un poco más allá. Pero elaborado con unos ciertos estudios más profundos de la actualidad de lo que tenemos allá y las mejorías que se pueden hacer para así poder brindar los mejores servicios. Se dio un precio estimado de $6 millones. Entonces, cuando se dio ese precio estimado de $6 millones, entonces, muy lindo, ¿verdad? Pero posición anterior. Y cuando se dio la presentación, anótame, $6 millones, bórralo. De una vez. Pero con esto no te quiero decir que el geoportal no se pueda realizar, porque este es un eslabón. Ese es un eslabón y quizás si se hace la comunicación gremial y se busca toda la información y viene directamente una solicitud en masa para que eso se pueda implementar, todos unidos, jamás vencidos, y eso puede llegar.
Entonces las puertas ya están abiertas para cualquier comunicación, cualquier información, pero a veces cuando se le está quizás sacando agua del barco, en estos momentos estamos así, con todo el flujo de trabajo que tenemos, no da cabida a que se puedan implementar esas cosas tan enriquecedoras. Pero si ustedes motivan, va a haber una acción. Por supuesto que sí. O sea, que no se sientan limitados ni en descontento por el comentario que le he hecho, sino pónganle más fuerza, el nivel está, pero sigan buscando, sigan implementando y hagan las comunicaciones. Se van a tomar en cuenta. Para Guillermo, un placer, un honor para nosotros, trajo Guillermo, Jesús. Tengo que saludarte porque tú eres miembro del Tribunal Disciplinario y el de rigor, nuestro ingeniero Jomático, representante del CDN. Quiero saludar a María, que es la secretaria de Educación de la delegación, y el primer damo, el primer caballero, la María, don Carlos. Sí, no, vaya, Wilson es tu primer caballero, ¿no es así? Wilson es el primer caballero, eso es así. Agradecido de verdad, quiero dar el micrófono a nuestra presidenta para que de rigor nosotros, señor Enque, o sea que el otro apellido de él como no vende tanto, entonces hay que decir que Guillermo Enque, ¿verdad? Enque, sí, ese es tu tío. Alejandro Isabel, sí. Sí, que muy buena tu disertación, de verdad que tú nos quitaste la palabra de la boca en las reuniones que hemos tenido en el CDN, de verdad. Ese es el futuro y yo espero que todos, ¿verdad?, puedan verlo y no quedarse atrás. Pero nosotros, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, Año de la Competitividad, Eficiencia e Integración Codiana, la Junta Directiva Nacional 2024-2025, te agradece, un agradecimiento al ingeniero geomático Guillermo Agustín Enque Almonte, CODIA 35813, por su valorada y resaltante participación como conferencista con el tema Geomática aplicada al registro inmobiliario, celebrada hoy 17 de octubre 2024. Lo firma nuestro secretario general George Richardson y el presidente nacional Carlos E. Mendoza. Muchas gracias y felicidades. Está bien.